¿Cómo está el tema 5 años después de aquel incendio? Se lo preguntaremos al economista Ariel Lieuter, a quien meses después del siniestro le tocó asumir como subsecretario de Empleo de la ciudad y publicó el libro Esclavos, que ya tiene una edición en Bolivia. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, obviamente la edición en Bolivia tiene tanto que ver con de dónde viene el flujo de los trabajadores que terminan en esos talleres clandestinos. Bueno, ¿cómo está el tema 5 años después de aquel incendio? Bueno, en principio es muy difícil evaluarlo en razón de que esto es un tema que está oculto, que se realiza de manera clandestina y que entonces no hay forma sistemática de poder ir procesándolo. En principio, digamos, uno puede decir que por los indicios que hay no ha cambiado demasiado. Es más, lo que uno diría es que en la medida que la industria se basa su producción en este tipo de talleres o en la informalidad, digamos, laboral, y con el crecimiento del consumo, lo que es probable que este tipo de talleres, digamos, no hayan desaparecido, sino que se hayan reproducido en el tiempo. Se hayan reproducido, ¿no? Porque hay mucha más demanda de ropa y el mecanismo de, decíamos, más de 88 marcas están usando los talleres clandestinos. Esas son las marcas que se pudieron constatar por distintas vías, a veces algunas por declaraciones de los trabajadores que salen del taller y dicen yo trabajaba para tal o cual marca. En otros casos, digamos, es la Defensoría del Pueblo la que ha juntado la evidencia y la denuncia, y en otro caso directamente el gobierno de la ciudad, a partir de sus inspecciones, ha ingresado en talleres y ha detectado, remito, etiquetas, facturas, distintas documentaciones que ligan a la actividad del taller clandestino con alguna marca, digamos, que puede ser marcas pequeñas o alguna de las marcas que se comercializan en los shopping, ¿no? Las marcas grandes. Hay como por allí un dato que no sé si se quedó corto ahora, que solo en Capital Federal hay unos 5.000 talleres textiles clandestinos que emplean en condiciones de esclavitud a más de 30.000 trabajadores. ¿Es así? Sí, en realidad, digamos, los talleres clandestinos hay diversas modalidades. Digamos, en algunos, en los que están mejor, se trabaja en negro, la jornada laboral es digamos, de más de 12 horas, demás. Esos son los que están mejores. Los que están peor, directamente se llega a situaciones de esclavitud, digamos, en los cuales los documentos les son retenidos, en los cuales muchas veces no pueden salir sin la vigilancia del dueño del taller. Con lo cual, digamos, es un gran abanico, digamos, que se caracteriza por la tremenda informalidad. Es un dato, digamos, que fue posible de relevar a partir de las propias organizaciones de talleristas, es decir, los propios dueños de talleres en algún momento, a partir del incendio, se juntaron, dijeron, bueno, vamos a contar cuántos somos y cuántos trabajadores tenemos, y de esa manera se llegó a ese número. Cuando se constata contra los datos de inspecciones del gobierno de la ciudad, este es un dato que aparece como creíble, es decir, no es que es un dato que no pueda ser validado a partir de la evidencia parcial que siempre las inspecciones representan. Pero vuelta, ¿no? Es muy difícil actualizarlo y hoy no sabemos precisamente cuántos talleres hay. Claro. Digamos, el trabajador en esa cadena de valor que usa talleres clandestinos, entiendo que el trabajador se queda con el 1,8% de la renta final, digamos. Sí, digamos, un dato que a nosotros nos resultó muy interesante, muy llamativo, y sobre el cual nos parecía que era importante enfocar las políticas públicas, y que sigue siéndolo, es cuánto de lo que paga el consumidor termina llevándose el trabajador. Y bueno, es bastante complicado reconstruir la cadena porque hay muchos intermediarios, y eso no es casual. Es decir, la intermediación siempre lo que va implicando es derivar en un tercero el riesgo empresario, pero además también lo que permite es que en una misma cadena haya segmentos en los cuales se trabaja en blanco y segmentos en los cuales se trabaja de manera oculta o en negro. Entonces, nosotros recorrimos toda la cadena, fuimos juntando la información que había y llegamos a la conclusión de que menos del 2% del valor de la prenda es lo que termina siendo el costo, digamos, que le insume en un taller clandestino, claro, o que se lleva el trabajador, ¿no? ¿Cuánto ahorra la gran empresa que ella misma a lo mejor no tiene taller propio clandestino, sino que contrata taller clandestino? ¿Cuánto se ahorra en el pago final la gran empresa con su marca porque se lo da a un taller clandestino? Bueno,
En realidad lo que la marca logra son varias cuestiones. La primera es que flexibiliza la producción, es decir, la producción de indumentaria está estrechamente asociado al consumo, y el consumo es volátil no solamente porque crezca o se reduzca, sino que es volátil porque por la lógica de comercialización que las propias marcas han impuesto, las prendas se vuelven perecederas. Es decir, la prenda que se usa este año, el año que viene, no debería volver a usarse, no debería poder volver a usarse. Entonces, es necesario tener mucha flexibilidad. Si una colección sale bien, es necesario poder recurrir rápidamente a duplicar la producción. Ajá. Entonces, si esto lo hiciera la marca a partir de un taller propio, le implicaría un montón de costos. Lo mismo que si sale mal una colección, no se vendió, no tuvo el éxito que se esperaba, entonces, bueno, en lugar de echar gente, como tendría que hacer si fueran trabajadores de él, directamente deja de contratar. El problema es que, es decir, en algún lugar de la cadena, ese dejar de contratar implica la precarización de ese trabajador. Entonces, digamos, uno podría decir, con llevar esta relación de 1,8 a 3,6, los trabajadores estarían en condiciones de blanquearse, de tener obra social, jubilación, etcétera, etcétera. Ahora, eso implicaría darle una formalidad a la cadena de valor, en la cual, bueno, es una decisión, digamos... los costos son mucho más altos. Y en realidad también lo que hay es un mayor riesgo empresario. Digo, de esta manera lo que se hace, la paradoja, es que el riesgo empresario se lo transfiere al trabajador. Claro. Si nos va mal a nosotros como empresa, paga el trabajador. Claro. Entonces, es decir, es un mecanismo doblemente perverso. Ahora, ¿qué hizo el Estado de la Ciudad de Buenos Aires sobre este tema, y qué hizo en todo caso el Ministerio de Trabajo Nacional, digamos? Bueno, esto es importante destacar que a partir de los 90 se descentralizó también la inspección de trabajo, con lo cual es una facultad y una obligación de cada jurisdicción. A partir del 2003, el Ministerio de Trabajo lo que ha hecho es recuperar la capacidad inspectiva y recuperar, si se quiere, soberanía sobre la inspección, con lo cual... Estás hablando del Ministerio de Trabajo Nacional. Nacional, claro. De la Nación lo que hace es recuperar facultades y actuar de manera supletoria a las jurisdicciones locales. Ahora, de todas maneras, esta descentralización, digamos, que podría ser claramente un problema en provincias más chicas o en provincias grandes territorialmente, ¿no? Digamos, es muy difícil, provincia de Buenos Aires, inspeccionar la superficie de la provincia de Buenos Aires, claro, evidentemente es un problema. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, esta descentralización no debería haber generado este nivel, digamos, o esta este nivel de problemática. O sea que se hizo poco a nivel de la ciudad. Yo te voy a decir qué es lo que hicimos nosotros desde la función pública. Lo que nosotros identificamos fue que este problema que se daba en los talleres y que claramente aparecía como un problema que estaba en un submundo, digamos, oculto, como el de los talleres clandestinos, tenía su origen en la cadena de valor. Entonces había que trabajar sobre la cadena de valor. ¿Y cómo se trabaja sobre la cadena de valor? Bueno, inspeccionando, digamos, y tratando de conseguir la trazabilidad de las prendas, desde el punto de venta hasta el punto de fabricación. Que todo pueda quedar registrado. Claro. Sobre este esquema se trabajó, en base a eso se detectaron varias marcas importantes, y algunas más chicas también, que trabajaban con talleres clandestinos, y esto fue presentado como denuncia ante la justicia. Es decir, el gobierno de la ciudad, en un hecho que es sumamente atípico, entre el 2006 y el 2007, presentó denuncias penales a la justicia que involucraban a los dueños de los talleres, pero también a las marcas que contrataban y usufructuaban esos talleres. Después del 2007 esta política se discontinuó. De hecho, digamos, yo creo que es digamos, la gestión de Macri lo que ha hecho es quitarle la relevancia y la preponderancia que tenía. Es decir, para nosotros este era el tema central de la gestión. Ajá. Y acá lo sacaron de agenda, digamos. Acá lo sacaron de agenda y bueno, evidentemente a los datos uno se remite que, digamos, desde el 2007 en adelante no se han presentado denuncias penales contra marcas, no se ha denunciado públicamente esta situación, no se ha hecho esfuerzos por mantener el tema en la agenda. Para nosotros es muy importante que este tema esté en la agenda, porque si no, si lo naturalizamos y nos olvidamos de esto, perdemos la solidaridad del principal colaborador que tiene este tema, el Estado, que es el vecino. Claro. Sí. Ahora, Ariel, vos presentaste hace poco una edición
de este libro en Bolivia también, claramente el flujo mayor de los trabajadores sometidos a esos talleres clandestinos son bolivianos. ¿Por qué bolivianos y no peruanos y no provincianos de las provincias argentinas? A mí es una pregunta digamos, que me parece interesante desentrañarla. Creo que en el libro hemos dado con algunas... ponemos la punta del ovillo para tironear. En primer lugar, está muy afianzada la comunidad boliviana en la Argentina, está muy afianzada en este sector. Es decir, tempranamente los trabajadores bolivianos trabajaban en talleres clandestinos, después muchos se volvieron dueños de talleres, entonces eso les permitió el armado de una red. La segunda cuestión es que Bolivia es un país que, digamos, ha sido durante los últimos años, la última década, expulsor de jóvenes. Claro. Y Argentina tiene un lugar privilegiado en ese lugar como destino, es decir, por cercanía, digamos, geográfica, porque hay una gran comunidad, porque hay una gran comunidad, porque hay redes, porque se habla el mismo idioma. Sin embargo, ahora lo que está viéndose, digamos, que lo pude contactar, digamos, a partir de reuniones con gente de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, es que este destino está mutando hacia San Pablo, por ejemplo. Ajá. Y eso tiene que ver con que se desarrolló allá la industria, pero además por el tipo de cambio. El tipo de cambio respecto al peso boliviano. Después enviar sumas que claro, nosotros siempre sacamos una cuenta que era, por poco que ganara un trabajador en taller clandestino, en la medida que pudieran, o que le prometieran que iba a ganar, en la medida que pudiera ahorrar unos pocos pesos, eso como remesa en dólares le significa muchos ingresos a su familia en Bolivia. Entonces el tipo de cambio también favorece este tipo de cuestiones. Algo similar de lo que pasaba con los argentinos que iban a España, claro, en la década del 90. Claro. Por poquitos euros que mandaran, acá era mucho dinero. Era mucho dinero. Bueno, una clave obviamente es que esto deje de ser tan invisible como parece que sigue siendo hasta ahora, que no sean simplemente una nota que hacemos cada tanto en algún medio, sino que esté instalada en la conciencia de la gente. Ojalá esto humildemente haya contribuido a eso y te lo agradezco por eso. No, yo creo que sí, la verdad que me parece que no dejar que este tema lo naturalicemos es central. No podemos naturalizar de que en el siglo XXI hay algunos trabajadores que viven igual que en el siglo XIX. Gracias, Ariel. Muchas gracias a vos. Bueno, el caso de los talleres clandestinos en Buenos Aires muestra que la historia